Hola mis muy amados del chat y del YouTube channel. Hoy quiero hablarles quizás de la doctrina más difícil para mí entender limitado de toda la Biblia. Deuteronomio 6:4 es un texto muy conocido entre los judíos. Lo voy a citar en hebreo. Dice: Shama Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Escucha Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra que se usa por uno es la palabra Echad, que es un uno majestático o un uno plural. Por ejemplo, en Génesis, Moisés, que también escribió Deuteronomio, dice que en la creación fue la mañana y la tarde un día. También refiriéndose al matrimonio, la unión del hombre y la mujer. Cuando Dios le trajo a Eva, a Adán, dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ya los dos no serán más dos, sino que serán una sola carne. Dos hacen uno. Y Moisés, describiéndole a Israel quién era Yahweh, nuestro Dios, les dice es uno, pero es un uno plural. Primer texto de la Biblia, el primer versículo, el primer capítulo de la Biblia. Dios creó en el principio los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Cuando Dios fue a crear al hombre, dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. David en uno de los salmos le dice o escribe de Dios: dijo el Señor a mi Señor. Y Jesús dijo que David escribió esto de él. ¿Cómo es el Mesías hijo de David si David le llama Señor? Dijo el Señor a mi Señor. El apóstol Pablo, el rabino convertido, hablando de Jesús, hablando de Cristo, dijo que por medio de él todas las cosas fueron hechas. El apóstol Juan dice: en él estaba la vida, él fue el creador de todo, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hablando de Cristo, hablando del verbo que se hizo carne. Y en el libro de Job se nos dice que el Espíritu de Dios adornó los cielos. Porque la Biblia enseña que Dios es uno y a la vez Dios es trino. Dios existe, es, subsiste en tres personas que son distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no significa que hay tres dioses. Hay un solo Dios. No significa que es un solo Dios que se manifiesta en tres formas, como dicen algunos, como dicen los sabelianistas, los patripasionistas u otros herejes. No es que, bueno, el agua es vapor, líquido y sólido. No. Dios es uno. Y en esa unidad hay tres personas distintas. Una esencia, tres conciencias, tres personas. ¿Por qué es importante explicar la doctrina de la Trinidad? Porque la redención, la salvación, está basada en la realidad de que Dios es trino. Cuando Dios creó, dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios singular, pero usa los pronombres en primera persona del plural. Porque el Padre, desde antes de la fundación del mundo, ordenó la salvación, decretó la salvación, decidió a quienes salvar y los amó con amor eterno. Y el Hijo, desde antes de la fundación del mundo, decidió acatarse al diseño del Padre y ser Él el redentor de esos a quienes Dios escogió salvar. Decidió, como dice el autor de los Hebreos, viendo que las ofrendas y los sacrificios y la sangre de los machos corderos y de los cabritos no satisfacían la justicia de Dios. Dice Cristo hablando de sí mismo y diciéndole a Dios: tú me preparaste un cuerpo y he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. En el contexto de
vivir una vida humana como la nuestra, siendo hombre, y morir en una cruz para ser Él el sacrificio pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también dice el autor de los Hebreos que Cristo se entregó por el Espíritu eterno en la cruz. Se ofreció a sí mismo por el Espíritu Santo. De hecho, el ministerio de Jesús en esta tierra fue 100% dependiente del Espíritu de Dios. Jesús no era un Superman que andaba por el mundo haciendo milagros como Superman vestido de Clark Kent. No, Jesús era un hombre común y corriente como nosotros, siendo Dios, pero se humilló hasta lo sumo y vivió por el poder y en el poder del Espíritu Santo. 100% a quien se le dio sin medida. Por eso, esa doctrina, que para mí es la más difícil de entender, yo no la entiendo. Es clave para entender la salvación nuestra. Cristo vino al mundo a salvar pecadores. Cristo vino al mundo a pagar la deuda que nosotros no pudimos pagar, ni podemos pagar, por el decreto de Dios y porque se ofreció a sí mismo por el Espíritu de Dios. Bendiciones para ustedes, mis amados del chat y del YouTube channel.